Esta persona no sabía que una cámara la estaba grabando e hizo algo impensable. ¿Y si alguien te dijera que lo que estás a punto de ver realmente ocurrió, pero nadie lo habría creído sin una cámara grabando? Desde reacciones inesperadas hasta momentos que desafían toda lógica, estas son las 15 grabaciones más impactantes que parecen sacadas de un guión de película. Número 15. Enorme socavón se abrió en Japón. En noviembre de 2016, un gigantesco socavón se abrió en la calle de la ciudad japonesa, de algo que prefiero no intentar pronunciar porque suena muy sucio. Inicialmente comenzó como 2 socavones más pequeños, pero a medida que avanzaba el colapso, se unieron para formar un abismo enorme. El agujero en el suelo medía 30 metros de ancho y afortunadamente nadie resultó herido. Sin embargo, causó cortes de electricidad, así como problemas con el suministro de gas y agua, e incluso se informó que una anciana se resbaló en las escaleras debido al corte. Se creía que las obras en una línea de metro cercana eran la posible causa. Los socavones son un fenómeno extraño. Suelen aparecer de repente, como de la nada, y se sabe que se tragan casas y otros objetos desafortunados que puedan estar cerca. Es una locura. Si bien es cierto que los socavones aparecen de forma completamente inesperada de vez en cuando, es mucho más probable que se desarrollen lentamente a lo largo de muchos años. Así que no se alarme demasiado. Un socavón es generalmente una depresión en la superficie de la Tierra, generalmente causada por el movimiento de rocas solubles como la caliza o el yeso, por lo que es posible hacer una estimación razonable de dónde es más probable que aparezcan. Aunque esta es la razón más común para la formación de socavones, existen otras causas, y ¿adivinen qué? Algunas son artificiales. ¡Qué sorpresa! Actividades como excavar cimientos para edificios en lugares donde la base natural de la Tierra es inadecuada, la extracción de petróleo y otros recursos, o incluso el vertido ilegal de residuos de fábricas, son conocidas por causar socavones. Si a la actividad humana le sumamos tormentas e inundaciones, podemos descubrir que tenemos la receta perfecta para el desastre. Número 13. Paracaidista se desmaya en el aire. Hacer paracaidismo es una actividad relativamente arriesgada, se mire como se mire. Si saltas de un avión a miles de pies de altura, necesitas tener al menos un mínimo de fe en que tu paracaídas y demás funcionarán cuando empieces a descender. Pero, ya sabes, si tienes la mala suerte de descubrir que tu paracaídas no funciona, tranquilo, porque después de todo tienes el resto de tu vida para arreglarlo. Pero ¿qué pasa si te desmayas durante este ya de por sí arriesgado salto de avión? Quizás pienses que sería el final para ti, amigo, pero quizás eres un tipo con muchísima suerte y tienes amigos que saben cómo resolver una situación tan complicada. Este video es de 2014 de un paracaidista llamado Ben Pigeon, pero sus habilidades de vuelo no estaban a la altura de las de su homónimo en esta ocasión. Chocó en el aire con otro paracaidista y quedó inconsciente, y cuando estás inconsciente y te lanzas por los aires, es bastante complicado soltar el paracaídas con éxito. Por suerte, un amigo logró tirar de su cuerda de seguridad antes de que se precipitara hacia su destino, así que qué alivio. Número 12. Surfista lucha contra un tiburón. El surfista australiano Mick Fanning estuvo a punto de morir mientras competía en un evento en Sudáfrica. Logró una extraordinaria y audaz huida tras un encuentro extremadamente incómodo no con uno, sino con 2 tiburones. La final del abierto J-Bay comenzaba cuando el primer tiburón se acercó a la tabla de surf del campeón defensor, tirándolo al agua. El afortunado logró escapar ileso y de alguna manera golpeó a uno de los tiburones en la espalda, pateando y luchando por escapar. Entonces, los organizadores de la competencia rescataron a Fanning del agua con motos acuáticas, haciendo que los tiburones se fueran. Mientras tanto, el mundo entero observaba el drama en vivo por televisión. La madre de Fanning recordó el incidente como uno de los momentos más horribles e impotentes de su vida. ¿Te lo imaginas? Te sentirías absolutamente aterrorizado. La competencia, y presumiblemente fue suspendida, todos se abstuvieron de meter los pies en las olas durante al menos unos minutos después de ese encuentro cercano. Número 11. Ballena protege a buceador de un tiburón. Incluso el investigador de ballenas más experimentado quedó desconcertado y un poco desconcertado por un encuentro tan cercano con una gran ballena jorobada. El jurado aún no ha decidido sobre las intenciones de la enorme criatura, pero Nan Hauser, la bióloga que experimentó este increíble encuentro, ya ha tomado una decisión. La ballena intentaba salvar su vida.
Durante un viaje a las Islas Cook en el Pacífico Sur, Hauser nadaba con ballenas para estudiar su comportamiento. No suelen acercarse tanto, y el extraordinario encuentro comenzó con la ballena empujando a Hauser con la boca cerrada, empujándola y finalmente metiéndola bajo su aleta, colocándola sobre su lomo. Hauser estaba aterrorizada y no sabía qué interpretar de todo aquello. Su comportamiento era inusual, temerosa de que la ballena falleciera. Es decir, estas criaturas enormes y poderosas pueden acabar con una mujer delgada con una simple aleta, así que sí, era un miedo justificado. Las imágenes que grabó durante el encuentro ofrecieron algunas pistas sobre los motivos de la ballena. Entre las otras ballenas que se veían en el agua, también había un tiburón tigre nadando cerca. Hauser está convencido de que la ballena jorobada intentaba salvarla del peligro que representaba el tiburón. No es inusual, incluso para otras especies, mostrar su comportamiento protector hacia otras ballenas, focas y leones marinos. Número 10. Ballena y delfín juegan juntos. Esta impresionante grabación muestra a una ballena jorobada girando en el agua y a un delfín saltando sobre ella en una danza que parece coreografiada. Estas dos especies parecen trabajar en armonía, aunque cada una nada con su propio estilo. Y aunque probablemente no hayan estado practicando sus pasos de baile, sigue siendo algo increíble, pero quizás no sea demasiado sorprendente, ya que los delfines son súper inteligentes. Son criaturas extremadamente sociales, aprenden nuevas habilidades y luego las transmiten, y todos se vuelven más inteligentes. Esta cultura compartida de transmisión de habilidades es, sin duda, algo que convierte a los delfines en uno de los mamíferos marinos más inteligentes de la Tierra. A los científicos les encanta estudiar su comportamiento. O sea, claro que son bastante lindos. Y también es divertido observar que se ha recopilado muchísima información sobre los delfines para aprender e interactuar, y resulta que son capaces de resolver problemas muy complejos. También son capaces de trabajar juntos, y ya sabes que dos cerebros piensan mejor que uno, ¿verdad? Sus interacciones sociales aparentemente se ven reforzadas por su capacidad para usar un sistema de comunicación complejo, e incluso pueden comprender conceptos abstractos. Quizás deberíamos vigilarlos. Si algún animal es capaz de planear la dominación mundial, bien podrían ser los delfines, y ni siquiera lo veríamos venir. Número 9. Ballena salta de la nada. Este video muestra a un grupo de personas en un paseo en barco para avistar ballenas, pasándolo genial, cuando de repente obtienen justo lo que habían pagado. Sí, una ballena aparece para darles el espectáculo que siempre habían esperado, solo que es un poco más sorprendente de lo que esperaban. La ballena jorobada emerge repentinamente al agua muy cerca del barco, y todos a bordo quedan empapados mientras chapotea y regresa al agua. Es emocionante, sin duda, pero el resultado es empapado. Se trataba de una ballena jorobada, un tipo de ballena barbada, que puede llegar a medir entre 14 y 17 metros de largo y pesar hasta 44 toneladas. La ballena del video, aunque bastante grande, es en realidad una cría de ballena, así que imagínense lo que habría hecho un adulto de tamaño natural. Número 8. Hombre cae en un socavón. Ya hemos visto lo repentinos y destructivos que pueden ser los socavones cuando se abren inesperadamente, pero ¿qué pasa cuando se tragan cosas? A veces, incluso las personas pueden ser literalmente devoradas por el suelo sobre el que caminan, pero para un hombre que simplemente conducía una moto por la calle, eso parece haber sido exactamente lo que sucedió. En 2017, esta cámara callejera capturó el momento en que un socavón se tragó a un hombre en su moto mientras conducía por una carretera en China. La grabación muestra la carretera hundiéndose a medida que el socavón se forma repentinamente antes de que el suelo se derrumbe por completo. Segundos después, un hombre entra en escena con su coche y no ve el socavón hasta que es demasiado tarde. En una dolorosa cámara lenta, conduce directamente hacia el cráter. Tuvo suerte de escapar con heridas leves. Número 7. Cocodrilos en la carretera. Cuando una ciudad de la India se inundó, en muchas zonas el agua llegó hasta las rodillas tras el desbordamiento del embalse y la subida del nivel del río, inundando la ciudad. Esta grabación muestra cómo, como resultado de la inundación, muchísimos cocodrilos, que normalmente viven confinados en el agua del río o del embalse, de repente nadaron libremente por todas partes. Las calles no solo estaban inundadas, sino también de peligrosos depredadores.
Los perros del vídeo parecen ajenos a los peligros que los acechan, hasta que el cocodrilo se arriesga y se lanza contra una de las criaturas. Los perros callejeros de la ciudad se vieron amenazados por los reptiles que vagaban libremente, y algunos incluso fueron víctimas de los animales hambrientos. El departamento forestal intervino para intentar capturar a los cocodrilos y devolverlos a un lugar donde ya no pudieran entrar en las casas. Número 6. Pie grande en la grabación de la cámara del tablero. A continuación, tenemos un fragmento de la grabación, supuestamente de la cámara del tablero de un camión, mientras el conductor entraba en un estacionamiento de aspecto bastante espeluznante. El video fue aparentemente grabado en la madrugada del 30 de mayo de 2024. El conductor del camión estaba recogiendo equipo en un lugar cercano a la reserva de la Primera Nación Sunchild en Alberta, Canadá, y parece que las luces del camión brillan entre los árboles e iluminan una figura muy peluda. Ahora bien, ¿es pie grande o es una máscara de gorila encajada en un árbol? Te dejo la decisión. Pie grande es una criatura legendaria e increíblemente tímida que se dice que habita áreas silvestres remotas, principalmente en América del Norte, y se describe como un gran animal. Esta criatura, parecida a un simio, ha cautivado a la imaginación de las personas durante siglos. Numerosos supuestos avistamientos, huellas y fotografías borrosas, siempre borrosas, incluso con toda la tecnología HD disponible, alimentan el debate sobre su existencia. Si bien la ciencia convencional descarta a la criatura como producto del folclore y de identificaciones erróneas, quienes creen firmemente en ella argumentan que la vasta e inexplorada naturaleza salvaje ofrece amplios escondites para algo tan convincente. De verdad. Sin embargo, la gente ha dedicado su vida a la búsqueda de pie grande, y el mito persiste. Bueno, un mito. Así que podría ser que este sea el animal más tímido de la historia. Número 5. Oso atrapado en una trampa de grasa. Los osos son criaturas curiosas y muy hambrientas, así que la trampa de grasa afuera del restaurante parecía ofrecerle al pequeño animal la oportunidad de investigar algo que olía a comida y que podría estar ocultando algo. Pero no era así. Era solo una trampa de grasa grande, vieja y sucia, que no se había limpiado bien, y el oso lo pasó muy mal como resultado. El oso había intentado lamer la grasa del interior del contenedor y se había quedado atascado. Se esforzó mucho por liberarse de la trampa, pero no lo logró, y estaba exhausto y completamente estresado. Se había deshidratado y sufría un fuerte calor mientras forcejeaba bajo el sol, y parecía como si hubiera estado atrapado en la parrilla durante más de 12 horas. Su situación se estaba volviendo desesperada. Número 4. Un niño se encuentra con un oso enorme. Este video fue grabado por una cámara de seguridad doméstica y muestra el momento extremadamente preocupante en el que un niño de 7 años se encontró cara a cara con un gran oso negro en su propia calle. El niño, llamado Huxley, estaba paseando en patinete por la calle cuando un oso negro lo vio y corrió hacia él. Huxley se quedó quieto y miró fijamente al oso, y luego se detuvo y le devolvió la mirada. Entonces, un vecino vio el encuentro y empezó a levantar los brazos y a acercarse al animal. Mientras éste se movía detrás de un coche, el vecino continuó ahuyentando al oso hasta que éste huyó corriendo. Al parecer, le habían dicho al niño que si alguna vez se encontraba con un oso, lo mejor era mantener la calma. Otros consejos importantes si te encuentras con un oso son parecer lo más grande y dominante posible, pero no correr porque eso hará que te persigan. Siendo tú mismo, ser perseguido por un oso no es la idea ideal de una tarde divertida, ¿verdad? Número 3. Calamar gigante. Ataca tabla de surf. Como si el surf no estuviera ya plagado de peligros. Ya sabes, como tiburones y olas inesperadas, ahogamientos y lanchas rápidas, todo tipo de cosas marinas que te acechan. También existe el riesgo de ser atacado por un calamar gigante. No uno normal, sino uno gigante. Parece que este tipo se enganchó accidentalmente la correa de su tabla de surf con un calamar enorme, así que tiró de la correa y el calamar salió con ella. Bueno, claro, sé que los surfistas no son precisamente brillantes, pero vamos. En fin, después de tirar literalmente del calamar hacia su tabla, se sorprende cuando éste empieza a enrollar sus tentáculos alrededor de él. Ya sabes, como haría un calamar. En fin, ahí lo tienen. Un calamar atacando una tabla de surf, pero francamente, probablemente habría seguido en sus asuntos si le hubieran dado la mínima oportunidad.
Pasemos rápidamente. De acuerdo. Número 2. Delfines y surfistas compartiendo olas. Es cierto que, a pesar de todas nuestras ideas centradas en las personas sobre absolutamente todo, el mundo entero no es solo para nosotros, los humanos. Aquí viven otras cosas, y a veces incluso lo disfrutan, aunque ya hemos destrozado bastante el planeta. Aquí tenemos un vídeo en el que un grupo de surfistas humanos comparte las olas con delfines que también disfrutan del océano. Parecen disfrutar del mismo placer saltando entre las olas que los surfistas al atraparlas. Es un momento agradable en el que la gente está, al menos vagamente, en armonía con el reino animal. Número 1. Un canguro estrecha la mano de los humanos. Cuando estos dos hombres rescataron a un canguro de un río helado en Australia, parecía, a todos los efectos, que el canguro intentaba estrecharles la mano como agradecimiento. Pero en realidad no es así. Todo esto es bastante absurdo, y es probable que el canguro se hubiera metido al agua porque se sentía amenazado. Probablemente por todos los hombres corpulentos en bicicleta. Los canguros se meten al agua como defensa, especialmente contra un animal más grande. Usan su fuerza para empujar al oponente al agua, y luego, literalmente, intentan mantenerlo bajo el agua hasta que se ahogue. Lo cual es genial. En fin, estos supuestos rescatadores se aseguraron de grabar todo el incidente para poder publicarlo en Internet, donde debe estar, entre otros 50 millones de videos de supuestos rescates dudosos y pensamientos improbables de animales. Es algo popular después de todo. ¿Qué opinan? ¿Es esto realmente una oferta genuina de un apretón de manos? ¿O es un montón de tonterías montadas y, francamente, un fiasco? Nos vemos en el próximo video.